Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. En uno de mis cumpleaños me regala el material completo para las terapias. Y la abrazo y le digo, gracias porque me estás entregando una llave maestra para entrar a la mente de todas las personas. ¿Te acuerdas lo que te comenté? Ya se hizo. Nada más te lo quería compartir. Muchas gracias. Perfecto. ¿Por qué? Porque empiezan a generar otro tipo de energía desde la alineación de chakras. Si no nos hacemos conscientes, como lo comentas, en ese momento, y cortar esas emociones que estamos empezando a sentir, nos vamos a enganchar, vamos a empezar a vibrar bajo. De hecho, hay personas que después de la terapia, si traen algún dolor en su cuerpo físico, después de la terapia desaparece el dolor. ¿Qué pasa? Liberó la emoción que le estaba generando el dolor. Bienvenidos a Cinco Sentidos con su amigo Arturo Rivera. Permanezcan presentes en el aquí y el ahora porque hoy tengo una invitada especial, Miriam Estrada, que nos viene a compartir el tema de liberación emocional. Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Andabas un poquito extraviada por ahí en la ciudad, pero bueno, ya estás aquí con nosotros. Ya estamos aquí, un poquito extraviadas, sí. Excelente. Lo bueno es que ya estás aquí porque Ya. hoy nos vienes a compartir un tema excelente, liberación emocional. Antes de que comencemos a entrar en materia, nos gustaría que nos compartieras o que nos expliques quién es Miriam Estrada. ¿Cómo te puedes describir? Una persona sumamente sensible, Ok. sumamente sensible al dolor de otra persona, empática y de una manera muy especial. ¿Cómo muy especial? El poder ayudar a todas las personas que se han acercado hasta el grado de poder ayudarles a salir de depresiones muy fuertes, de duelos muy fuertes. A eso me refiero, a una persona muy especial, a poder hacer eso, ayudarles a superar cualquier proceso por el que estén pasando. Excelente. Fíjate que todos tenemos una misión en la vida. Hay quienes ya lo hicieron consciente, hay quienes están en el proceso y hay quienes aún todavía no comienzan, no han hecho consciente cuál es su misión en la vida. En tu caso, eres una persona que lleva su misión y la pone al servicio de los demás. Exactamente. Entonces, pues estás dando esta terapia que ahorita vamos a comenzar a entrar en materia. Yo para allí comencé a aprender en mi desarrollo personal herramientas de liberación emocional que te comentaba, EFT, que son técnicas de hacerte tapping, el método Sedona, que son hacerte preguntas, el Ho'oponopono, que hacer limpieza también. Pero hay una terapia que tú nos vienes a compartir el día de hoy, que es lo que nos vas a comenzar a explicar, liberación emocional. Así es. ¿Cómo nos puedes explicar en qué consiste la terapia que nos vienes a compartir? Ok. Como paso número 1 es tener la información de la persona. Son terapias a distancia. La gran ventaja de esta terapia es que la persona no tiene que hacer nada en específico a ninguna hora. No ¿Por tiene qué? que entrar como que en meditación No, o algo. ni en meditación, ni el incienso, la velita de tal color, el mantra, no. Yo a mi gente o a mis consultantes siempre les digo, en trayecto de la tarde me reporto con la información correspondiente. ¿Por qué? Porque es entrar a la mente supraconsciente de la persona, detectar las emociones que trae atrapadas, que algunas veces pueden ser emociones recientes o emociones hasta su adolescencia o su infancia. Son situaciones que vivió y le marcaron la mente. Es entrar a mente supraconsciente, detectar las emociones que trae, pasarle un reporte a la persona con todas las emociones que se detectaron y a qué nivel, cuántos pares emocionales trae, qué tan cerca o qué tan lejano está de los parámetros. Posterior a eso, se hace una
Se trabaja, perdón, se trabaja sobre las gráficas. Son gráficas que son cuerpos humanos Ok. donde se genera energía, se plasma, se activa y se canaliza hacia la persona, no importa en qué parte del mundo esté. La terapia le va a llegar, la energía le va a llegar, la intención le va a llegar. Entonces, ya que se hace eso, se plasma energía, perdóname, se genera energía, se plasma, se activa y se canaliza y las emociones detectadas se trabajan en esas gráficas. Son puntos específicos en los que se trata cada emoción que se detecta, ¿sí? Algo similar a la acupuntura. La acupuntura, nada más que la acupuntura maneja demasiados puntos, creo que son más de 300. Que son donde están los meridianos, ¿no? Pues es En todo el casi todo el cuerpo, cuerpo, sí. sí. Entonces, lo que viene siendo la liberación de emociones son un poco menos puntos, pero son específicos. Por ejemplo, miedo puede ser las rodillas, una cuenca del ojo y también una parte de la cabeza donde se tratan los miedos con imanes con diferentes polaridades, con las polaridades correctas que debe de usarse. Posterior a eso, hay que preguntarle a la mente supraconsciente de la persona cuánto tiempo necesita de terapia. Pueden ser desde 15 minutos, 20, 30, 40, el máximo son 50 minutos, pero es cuando la persona está sumamente agobiada, trae demasiada carga y pide el tiempo máximo, que son 50 minutos. Y el tiempo te lo da el supraconsciente. Tú Exactamente, preguntas y el supraconsciente es el que te indica. exactamente. Para las personas que, bueno, todavía no estén muy familiarizadas con estos términos, cuando hablamos a un nivel psicológico, pues está lo que es el consciente, el Subconsciente subconsciente y y el supraconsciente. supraconsciente. Ujú. Por ejemplo, en psicología se podría tratar a un nivel consciente y Subconsciente, subconsciente, ¿no? sí, Pero aquí ya estamos hablando que vas al al supraconsciente, núcleo. al núcleo. Ajá, al ¿Cómo núcleo de nos la podrías persona. hablar un poquito más del supraconsciente para que nos quede más claro? Ok, la mente supraconsciente viene siendo el núcleo de la persona o el Dios interno de la persona Ok. y la mente supraconsciente se desnuda. Te dice todo en qué áreas de su vida necesita ayuda. En este caso, en qué emoción necesita Se puede ayuda. decir que cuando acudes a la mente supraconsciente ya no hay secretos, ya Ya no hay vas secretos. al núcleo de donde está el conflicto. Exactamente. Ya no hay nada que se interponga para saber qué es lo que le está pasando a la persona. Primero hay que detectar las emociones, que es el reporte que se pasa de todas las emociones. Eh, Posteriormente se tratan en las gráficas y ya como cierre se pasan los audios detonantes, que vienen siendo los audios detonantes. ¿Qué le genera la agresividad? ¿Qué le genera la angustia? ¿Qué le genera la ansiedad? ¿Qué le genera la baja autoestima? ¿Qué le genera la avaricia? ¿Qué le genera el, la ira? El conflicto, o sea que ya, por ejemplo, tiene una emoción, pero hay algo que lo está causando. Y Eso es el audio detonante. ese es el ¿Qué audio le genera cada emoción? y eso tú se los entregas en un audio a las personas, En audio. en audio, ok. Ajá, es un audio por cada emoción que se le detectó. Es saber, no sé, la ira, por qué o contra quién. Y te dice contra quién y por qué. La mente supraconsciente se desnuda y te platica todo. La cosa es saber entrar a la mente supraconsciente, obviamente pedir permiso para entrar, porque no, Dices que tú eso no lo aprendiste en algún lado, simplemente comenzaste a conectar con la supraconsciencia de las personas. ¿Cómo fue? tuve una guía que fue mi prima, que fue quien me enseñó las terapias, a hacer este tipo de terapias, pero siempre hay un conejillo de Indias. Y en este caso tú fuiste su conocido, su Yo fui su conejillo, conejillo de Indias en muchas ocasiones. y el tuyo, ¿cuál fue? Una persona conocida, una amiga, a la que le estaba haciendo terapia en presencia, cuando trabajaba en presencia, y al tenerla acostada,
en la cama de las terapias, empecé a ver, ok, me está diciendo todo, me está diciendo qué emociones trae, vamos a ver si me contesta qué le genera cada emoción. Antes, que era en presencia, era captar el mensaje y anotar todo, porque eran demasiadas emociones y era anotar todo en mi libreta. Cuando termino la terapia, y normalmente se quedaban dormidas las personas, la despierto y le digo, a ver, ¿qué tan equivocada estoy? Hice un experimento. Dime qué tan equivocada, qué tan acertada, del 1 al 10, como si fuera un examen, ¿qué calificación me das? Y le empiezo a decir las emociones y le empiezo a decir lo que genera cada emoción y me dice, ¿hablé dormida? No. Que se te revele toda la Me información. dice, es todo lo que me estás diciendo es lo que traigo en la cabeza. Entonces dije, sí se puede. Y eso fue cuando estabas haciendo tus Mis primeras primeras terapias. terapias. Mis primeras terapias. Me Entonces, comentas que tú no tomaste algo así como un estudio formal, que era todo lo que te pasaba de información tu prima, ¿no? exactamente. Mi prima fue mi guía. Ella fue quien estudió las varias técnicas de terapias y todas las técnicas que ella estudiaba me las Te pasaba a las mí, me las compartía. compartía. Entonces de ahí empezamos. Ella en su lugar, en su espacio, en su local, yo en el mío. Pero realmente que yo tenga un estudio, no. Ella fue quien La que te empezó a me compartir. empezó a compartir y lo curioso fue que yo hacía la terapia completa y le pasaba los detonantes. Y ella por algún motivo no logró hacerlo. No Ella podía no conectar. descubrió los detonantes. No, ¿A qué crees que se debía? no sé. Nunca lo pude saber. Ella ya partió, Ya trascendió. ya trascendió. Nunca pude entender por qué. Fue mi guía, estoy sumamente agradecida con ella, siempre, o sea, siempre, siempre, siempre. De hecho, en algunas ocasiones que estoy haciendo las terapias, la siento a mi lado. Como que te asiste cuando Sí, tú estás haciendo las sí, terapias. exactamente. Como cuando fue la primera vez que me explicó, así tal cual, estoy trabajando y la siento aquí a un lado, como si fuera la primera vez que me estuviera explicando. Entonces, fue algo que ella en uno de mis cumpleaños me regala el material completo para las terapias. Y la abrazo y le digo, gracias porque me estás entregando una llave maestra para entrar a la mente de todas las personas. Y le sorprendió mucho lo que le dije y me abraza. Entonces, realmente es una llave maestra para entrar a la mente de quien quieras entrar, a la mente supraconsciente. Dices que pides permiso a la persona Sí, para poder entrar. hay que presentarse, explicarle. Primero preguntarle, ¿quieres terapia emocional? Sí. Mi herramienta es el péndulo. Ok. Sí. ¿Quieres terapia emocional? Empieza a girar. Sí. Le empiezo a ofrecer el menú, por llamarle, de las terapias que yo hago. Me va diciendo a todas que sí. Y empezamos. Ok, ¿te parece bien si empezamos con liberación de emociones? Sí. Y empezamos a ofrecerle todas las emociones, Y dices que hay una base de 3 emociones, las principales, ¿no? las principales. La base emocional, que esa la fui descubriendo Sobre la marcha. sobre la marcha de 7 años pasaditos, que viene siendo bienestar, serenidad y equilibrador. Esas emociones nunca se liberan. Puedes liberar Las que sean. angustia, ansiedad, frustración, ira, venganza, miedos. Puedes Toda la gama liberarlas densa de emociones. todo el menú lo puedes liberar. Pero sobre la marcha fui descubriendo que esas 3 emociones no las liberamos hasta que estamos por partir. Es cuando se liberan. Llego a la conclusión, ¿por qué no las liberamos? Porque todos necesitamos sentir bienestar, serenidad y equilibrio en diferentes áreas de nuestra vida.
Para mí esa es la base Sí, pues emocional. es que es la base. Imagínate que liberaras lo más principal. ¿En qué Exactamente, momento vas a sentir esa serenidad, exactamente. el Entonces, a equilibrio? eso me lleva a la conclusión de que es la base emocional. No la liberamos. Cuando la empezamos a liberar, cuando vamos a partir, me he dado cuenta que pueden liberar una o las tres de golpe. Es cuando la persona ya está, Ya está lista para partir. sí, en cualquier Y momento va me a partir. comentas que te han tocado muchos casos donde las personas llegan a tu terapia justamente como para poder ya Son familiares, familiares ajá, que me piden terapia para ayudar a la persona a partir con más a partir, tranquilidad. Normalmente cuando son pilares de familia, como los padres o los abuelitos. padres, abuelos, les angustia. Normalmente pueden traer, en la primera terapia pueden traer 15 pares, Emociones. ajá, 15 pares emocionales. Se les hace la terapia completa, se relajan y algunas veces de la primera a la segunda terapia se desarman. Ya nada más me dejan la base emocional. Me liberan Ah, todo, ok, liberan todo y se nada quedan más con se la queda la base, base las tres. emocional, sí. La siguiente terapia empieza a liberar una por una o dos. Tres de golpe sí me ha tocado, pero es más que todo es una por una, pero es cuando ya están por partir. Entonces eso, fíjate que sí me buscan mucho para eso, ahorita que caigo en cuenta, sí, sí me buscan mucho para eso. Cuando una persona ya está, por ejemplo, muy grave, que ya no puede ni comunicarse, Exactamente. tú de cierta manera eres como un canal, Soy el puente el entre puente el enfermo y los y los familiares. familiares. Exacto. Entonces hay que pasar la información o los mensajes del enfermo, que está impedido para hablar, a los familiares. Y también los familiares me piden, coméntale esto, dile que se vaya tranquilo. Ok, si yo se lo puedo decir, pero también quien esté con él, que él los escuche. Y por ejemplo, cuando tú les pasas el mensaje a sus familiares, si les hace clic lo que les estás diciendo, Sí, sí que tú digas, sí, tiene que ser él porque él, sí. Sí, sí, sí. O sea, está totalmente confirmado que la información que les paso de paciente a familiar, me dicen, yo algunas veces les digo, para mí está muy confuso el mensaje. Quizá ustedes para ustedes sea claro. Me dicen, totalmente claro. Sí sabemos de qué sí, estás porque a hablando. veces entre familiares o entre conocidos nos hablamos en clave, ¿no? Y pues otra Exactamente. persona no va a saber ni qué, No, para pero mí hay momentos en que sí capto mensajes muy confusos, se los paso tal cual y ellos lo entienden. Entonces, son, es una labor muy bonita, pero también es algo triste. sí, pues imagínate, te están contratando prácticamente para que una persona se despida, ¿no? Sí, exactamente. Tienes Pero como un sentimiento medio encontrado de algunas repente. veces sí. Algunas veces, aunque no quiera que me afecte, el, sí me llega a afectar porque puedo tomarlo como lo estoy ayudando a partir tranquilo o tranquila. Pero el ser parte de pasar esos mensajes tristes, Triste, sí, pues son muy imagínate. tristes porque son Son mensajes de de despedida, despedida. se están despidiendo. Entonces, sí me llega a pegar. Aunque, a ver, Miriam, pero le estás ayudando. Sí, pero no dejo de sentir esa tristeza. Entonces, algunas veces sí son terapias, por llamarles algo pesadas. Tú de cierta manera te proteges para no quedarte con ese tipo de energías, porque a Sí, fin de cuentas esas cargas emocionales se te pueden pasar a ti, ¿no? sí, me protejo al iniciar y me protejo al terminar con la persona. Al cerrar la terapia, Y de hecho por esa razón las haces más a distancia, ¿no? también por eso. Esa es otra de las razones, porque en presencia es demasiada la energía que me Y es más quitaba. cansado, ¿no? Mucho más cansado. Mucho más cansado. Por más que me protegiera, terminaba muy agotada. Cuando una persona te busca es porque ya se le somatizó una enfermedad en su cuerpo o te están buscando porque se sienten mal. Es emocional el problema. Algunas veces sí hay ya enfermedades en cuerpo físico y otras veces es
nada más por carga, porque están pasando por un proceso, Por un proceso. Una un pérdida, un duelo, duelo. ajá, un duelo, una pérdida, un divorcio, una separación, una pérdida material, pérdida laboral, hasta la pérdida de una mascota te Sí, puede marcar a tal grado que es impresionante. Entonces, algunas veces sí es porque están pasando por algún proceso, pero otras es, me recomendaron tus terapias, quiero probarlas. Claro que sí, con mucho gusto. Y me comentas que son un compendio de 5 herramientas que tienes, Exactamente, son 5 terapias las que se hacen, las que que van hago. incluidas. Cualquier persona que quiera una terapia contigo, Se le hacen las 5. van incluidas, se complementan Se unas con complementan. otras. Una se complementa con la otra. Es alineación de chakras, terapia banzal, terapia relax, liberación de virus mentales y liberación de emociones atrapadas. Y es la que me comentas que es la que más les impacta, ¿no? Es la que más, como que más los gancha, más A les... qué crees que se deba que más les enganche esa? El decirles cosas personales que no los conozco, son personas que llegan a mí No por tienes, no tienes recomendaciones. ningún dato de ellos, No, ninguna nada, referencia. nada, cero. Lo único que yo le pido a la persona para trabajar es su nombre completo, su fecha de nacimiento y una imagen. Ah, ok. Una imagen como si yo lo tuviera frente a mí, platicar con él o con ella. Y sobre esa imagen también se genera energía, se plasma, se activa y se canaliza también sobre la imagen, porque ahí se hace una de las terapias, que es la liberación de virus mentales. Ok. Entonces, se hace sobre la foto de la persona. Es una corona de imanes. Y tú les comienzas a compartir información, datos que ellos mismos puedan corroborar en el paso del tiempo, ¿no? Porque dices que te vas hasta su adolescencia y su Podemos infancia. irnos hasta su adolescencia o su infancia, o son cosas, situaciones que vivieron recientemente. Que puede que pasó hace una semana Hace 2 horas, o hace 3 dos. horas, 5 horas, 2 días, 2 semanas, 2 meses, 2 años, pero hemos retrocedido hasta adolescencia o infancia. Lo más que hemos retrocedido 65 años con Con una persona adulta. una persona adulta. Y eso está bien porque a veces nos podrían dar datos de que, no sé, en una vida pasada fuiste esto y te pasó esto. Pero como no tenemos las referencias, no podría Exactamente, decir, oye, sí es cierto. no lo puedes confirmar. Pero tú dices que todavía no vas hacia vidas pasadas. Todavía no. Solamente Hasta hasta... adolescencia o infancia. De hecho, el ser humano registra desde que está en gestación. ¿Y te han Sí. tocado casos de que vas a la supraconciencia del paciente y se fue a cuando estaban No me ha en el tocado vientre de la madre? nunca de así en gestación, no. Me ha tocado situaciones que vivieron a los 4 años, 5 años, y son personas adultas. Estamos hablando de personas de más de 50 Como que a años. veces de niño cualquier cosita se te queda muy grabado, ¿no? Exactamente. Yo te digo que una vez a mi mamá se le olvidó ir por mí al kinder. Sí. Estaba mi mamá haciendo la sopa y yo ahí paradillo esperando en el kinder, ¿no? Ya se habían ido todas las mamás con sus niños y el conserje me tocaba el hombro así, oye niño, ¿y quién va a venir por ti? Y, no, ahorita vienen por mí. Se me hizo eterno, a lo mejor fueron 20, 30 minutos, pero se me hizo un día eterno, ¿no? Pero te quedan cosillas Pero eso grabadas. te marcó. Sí, Sí. yo en broma siempre le reclamaba a mi mamá, ¿se acuerda cuando no fue por mí al kinder? Ah, sí, nos reíamos todos, ¿no? Pero no sé, ese niño algo tuvo a ver porque se me quedó grabado. Sí. Sí, Son entonces, situaciones que se graban. imagínate una persona que ya tenga 95 años, 98 y que tenga un conflicto de esa edad, de 5 o 4 años. Fíjate que esa ocasión, esa terapia la tengo muy grabada porque era cuando las hacía en presencia. Esa persona venía de General Bravo a las terapias. De General Bravo Ok. a Santa Catarina a las Santa Catarina. terapias. Y en la primer terapia que le hago, 65 años la señora, en la primer terapia que le hago, me marcaba mucho resentimiento. Ok. Al preguntarle, ¿resentimiento contra quién y por qué? Me dice, contra mi abuela. La abuelita de la señora. Ujú. Contra mi abuela. ¿Pero por qué? Porque con todos mis primos y mis hermanos era muy cariñosa, pero conmigo no. ¿Tu abuela paterna o materna? Paterna. Ok. Cuando la señora despierta y yo le paso los detonantes, me dice, se me queda viendo y me dice, ¿cómo supiste eso?
Tenía 65 años. 65 años trajo Cargando eso. Imagínate. Era una niña. Era una niña. Y eso la marcó. A los 65 años, alguien lo pudo sacar de su mente, yo, lo pudo sacar de su mente para que descansara y liberara esa emoción. 65 años cargándolo. A lo mejor tendría 5 años cuando ella se sentía quizá despreciada por la abuelita. Ponle que trajera 60 años cargando ese tema. Pero por eso es lo que te digo, es lo más que hemos retrocedido. 60 años. 25, 15. Ayer, en la terapia de ayer fueron 16 años. Me dice, todo lo que me estás diciendo pasó, pero hace 16 años. Gracias. Entonces, por eso les impacta más esa terapia, porque van a simplemente a recabar datos que pueden corroborar. O sea, Ajá. que dices, oye, ¿cómo sacaste esta información? Siempre les digo, si algo de lo que yo te estoy comentando en los audios no está pasando en tiempo actual, haz memoria hacia atrás. Son situaciones que viviste en tu adolescencia o tu infancia. Muy atrás. Ajá. Son situaciones que viviste y te marcaron la mente y la traes ahí atrapada. Tan la traes que apenas la vas a liberar. También puede ser que traemos emociones que nuestra mamá experimentó cuando nosotros estábamos gestando. Por ejemplo, que ella tuvo un disgusto, se peleó, se enojó, o anda triste, no sé, y eso también nos lo pasó a nosotros. ¿Aparecen ahí también? No me ha pasado eso. ¿No te ha pasado? No me ha pasado. Todo lo que me refleja o lo que la mente me informa, la mente supraconsciente de la persona, son situaciones que ella vivió. Okay. No que fueron transmitidas. Que se lo transmitieron. No. Son situaciones que la persona vivió. Nos compartiste por ahí un material que se nos hizo muy interesante. Ahorita el productor va a comenzar a ponerlo para que tú nos expliques. Al principio nos dijiste algo muy, nos tocaste el tema, pero queremos que nos expliques ahí qué estás haciendo. Ok, ahí estoy aplicando los imanes en lo que viene siendo la gráfica de alineación de chakras. Ahí está mi pendulito a la derecha. Ah, ok, sí, se ve. Ahí ya chequé el estado de cada chakra. Se supone que con esa gráfica tú estás checando al paciente pero dónde está el bloqueo, de determinar si es un miedo o cómo lo haces. Ahí estoy checando chakras. Si están cerrados o están abiertos. Si están bloqueados. Ajá. Ahí, por ejemplo, en la alineación de chakras, en la gráfica de alineación de chakras, ya se generó energía, ya se plasmó, se activó y se canalizó hacia la persona. Okay. Cuando yo ya estoy en ese punto o en ese paso, ya se generó la energía, se plasmó, se canaliza y se activa hacia la persona. Okay. Ya ahí ya se empieza a aplicar los imanes. De hecho, en la alineación de chakras es donde se empieza a colocar los imanes. Checar qué chakra está abierto, qué chakra está cerrado. Okay. ¿Sí? En esa misma gráfica de alineación de chakras se hace la terapia Bansal, que es el equilibrador energético, el que comentábamos que algunas veces no sentimos fuerza en alguna de nuestras extremidades, izquierda o derecha. Y es porque hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio energético. Y ahí estabas en los cuarzos que compartes, ¿no? Ajá. Ese es tu espacio donde tienes tu negocio. Sí. Ok. Ya son todo, ¿verdad? Ok. Sí, pues se ve muy interesante esa gráfica que nos compartes. Todas las gráficas son cuerpos humanos. Ok. Partes específicas. Ahí tú nomás, perdón que te interrumpa, nomás ocupas el nombre, fecha de nacimiento y la imagen de la persona. Imagen de la persona. Y eso, como quien dice, lo usas para hacer para hacer todo el trabajo de las 5 terapias. Ok. ¿Sí? Obviamente es fundamental el generar la energía, plasmarla, activarla y canalizarla hacia la persona. Entonces comenzarías alineando los chakras. Sí. ¿O no importa el orden? No importa el orden. Normalmente, cuando ya tengo las
las gráficas ordenadas, fíjate que sí, empiezo con la alineación de chakras, a De chakras. checar chakra por chakra, Para ver dónde está bloqueado, dónde está cuál está cerrado, funcionando. cuál está abierto. Normalmente, cuando son personas que es la primera vez que se les hace alineación, que se les hace terapia, la mayoría llegan con los chakras, los 7 cerrados. Cerrados todos. Me ha tocado algunas personas, muy pocas, Ujú. que traen 3, 2 chakras cerrados, pero son personas que meditan a Que nivel ya muy tienen, elevado, que ya tienen un despertar de sí, conciencia. que meditan a un nivel elevado y mantienen sus chakras abiertos. Me ha tocado los 7 chakras abiertos en primer chequeo, Así. sí. Hago varios chequeos durante la terapia y en primer chequeo me ha tocado los 7 chakras abiertos. Ok, o sea, es una persona que se dedica tiempo para hacer su meditación, Para conectar con la ajá, fuente. y para formar un entorno o crear un entorno armonizado, porque tiene mucho que ver también el entorno, lo que escuchas, el tipo de música que escuchas. Hay música que te ayuda a elevar vibración, hay música que te ayuda a relajarte, hay música que te ayuda en Y muchas hay áreas. música que te baja la frecuencia. Totalmente. Y sobre todo ahorita andan muy de moda las canciones que hablan del narcotráfico, denigrar a la mujer, o sea, esas son canciones que prácticamente Mm, te bajan la frecuencia totalmente, mal totalmente. rollo. Ajá. ¿Cuáles serían los casos más frecuentes por los cuales te buscan? Que las personas, ¿cuáles son las emociones más comunes que tú encuentras en las personas? Las más comunes son angustia, ansiedad, autoestima baja, mm, algunas veces ira, Ira. es muy común, los Y miedos. lo peor es cuando es ira reprimida, ¿no? Que traes enojos, pero te los Exactamente, aguantas. exactamente. Es cuando se somatizan en el cuerpo Ajá, en una enfermedad. sí. Esas son las más comunes y de hecho las más pesadas. De la más pesada puede ser resentimiento, intolerancia, odio, Odio. venganza, mm, frustración. Noto que frustración tardan más en liberarla. Pueden liberar muchas, pero como que frustración se arraiga. ¿A qué crees que se debe eso? Creo que porque el ¿Por ser humano los apegos o puede ser el apego, pero el ser humano podemos tener momentos muy bonitos. Te pongo un ejemplo. Vamos a un concierto de alguien, algún artista que nos encanta y salimos, pero súper cargados de energía. extasiados? Sí, pero todo eso se va desvaneciendo, ¿sí? Pero te acuerdas de lo que te hicieron, que te lastimó, que te dolió, y lo traes agarrado y no lo Y no lo sueltas. suelto, ¿no? Cuando lo bonito del concierto se desvanece, eso sí lo puedes, sí permites que se desvanezca, Pero te lo que enganchas. te dañó, lo traes agarrado, no lo sueltas. A eso contribuyo que no liberan la frustración. Es una de las emociones que más tardan en En liberar. soltar. Fíjate, y cuando las personas sienten mucha frustración, también es el motivo por el cual no se le dan las cosas, ¿no? Exactamente. Tienen una meta, tienen un deseo y no lo alcanzan y No lo también consiguen. se Se hace frustran. una frustración. De cierta manera, cuando ya liberan las emociones, comienzan a tener logros en el exterior, comienzan como que a concretarse las cosas. Sí, 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 sí. Hay personas que me han hecho comentarios de proyectos que traían por hacer y ya estaban por concretarse y por alguna situación mínima Se les caía. se caía. Después de las terapias me dicen, Miriam, no lo puedo creer. ¿Te acuerdas de que te comenté en uno de los detonantes? Cuando yo les digo los detonantes me dicen, este detonante me lo dices por esta situación, porque me preocupa esto. Ok. Y la preocupación es un miedo. Ajá, Es un es miedo. un limitante. Es un limitante. Entonces me dice, ¿te acuerdas lo que te comenté? Ya se hizo. Nada más te lo quería compartir. Muchas gracias. Perfecto. ¿Por qué? Porque empiezan a generar otro tipo de energía desde la alineación de chakras.
Y lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que uno mismo se puede bloquear los proyectos. Tiene una meta, tiene un proyecto y le apasiona, pero también a la vez tiene uno miedo, oye, ¿y si no sale como yo quiero? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me critican? Y si, sí, el miedo a ser ¿El miedo a la juzgado. crítica? Entonces son miedos que están ahí atorados, que eso mismo bloquea los proyectos. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Totalmente, se van envolviendo en una atmósfera tan espesa que ellos mismos se boicotean. Y es lo que me pasaba a mí. Bueno, yo creo que a todos nos puede pasar en cualquier área. Pero cuando te digo, yo fui a trabajar en las ceremonias de ayahuasca, fui a Ujú. soltar miedos en una ceremonia. Dices que yo sabía que unas acciones no las estaba tomando. Dije, me están estorbando estos miedos, los arrojé ahí. Y ya va pasando un año más o menos y volteo hacia atrás y veo que estoy haciendo muchas cosas que antes no hacía. Y lo que te comentaba hace rato, a veces la gente que nos rodea son los primeros en ver nuestros cambios que uno mismo, ¿Sí? porque son tan sutiles que no te das cuenta que estás tomando las acciones que antes no tomabas. Exactamente. Es uno de los cambios en las terapias. Por eso siempre les comento a mis consultantes, analízate, porque pueden ser cambios tan Tan imperceptibles imperceptibles, que se te pasan, o sea, lo estás sutiles. viviendo y no te estás dando cuenta. Si alguien conoce a esa persona, es esa misma persona, entonces analízate cómo te sientes antes de Como las que ver en terapias. retrospectiva, ¿no? Vamos a ver Exactamente. hacia atrás cómo era antes y qué estaba haciendo y qué estoy haciendo ahora. Sí, hay personas que me dicen, oye, antes venía manejando y venía ida, en otro planeta, o sea, ni En siquiera en el piloto. semáforo concentrado, no, ida. Ahora, vengo en lo mío, vengo atenta, vengo contenta, vengo cantando, vengo, cambian Como que viviendo demasiado. más el aquí, ¿no? Exacto, El presente. más anclados en el aquí y en el ahora. Sí, porque cuando estás sumergido, yo por ejemplo, cuando detecto que mis pensamientos están volando sin control y que están en negativo, lo que hago, espérame, los hago consciente antes de que me enganche de manera emocional. Porque sí te ha pasado que a veces estás, ya sea que te estés bañando o estés lavando los Haciendo alguna platos actividad. y ya hasta estás enganchándote con Ya lo te que andas estás pensando enojando. y ya casi andas quebrando los platos, Sí, ¿no? Ya sí, así sí. como que a ver, haces consciente tu diálogo interior y luego pones tus cinco sentidos en el aquí y el ahora, ¿no? Sí, yo recurro a se me fue, a las afirmaciones. Sí, sí, Yo recurro totalmente a las afirmaciones. a fin de cuentas le das una vuelta. Sí, es sacar oscuridad, meter luz. Eso es lo que yo hago, las afirmaciones. Si por la situación que sea, de pronto no viene a mi mente alguna afirmación, me pongo a cantar, lo que sea, pero no me gancho en lo que Ándale. estaba pensando. Sí, No dejo porque, que entre oscuridad. sí, porque si le sigues poniendo la suficiente atención a La tus atención y la pensamientos, energía, ya se convierte en un estado emocional. Y cuando sí, ya se convierte en un estado emocional, se convierte en una frecuencia vibratoria. Es toda una cadenita. Y luego se desencadenan eventos en relación a todo lo que estabas pensando y sintiendo, ¿no? exactamente. Y empiezas a sentir el coraje que sentiste. No, entonces, si no nos hacemos conscientes, como lo comentas, en ese momento, y cortar esas emociones que estamos empezando a A sentir, sentir. nos vamos a enganchar y va a empezar vamos a empezar a vibrar bajo. Oye, y cuando liberas una emoción, esas mismas cosas que antes te molestaban, ya de repente pasan desapercibidos, ¿no? Ya no te enganchas. Sí, yo me acuerdo que antes yo me molestaba muy fácilmente cuando alguien me levantaba la voz. Y bueno, yo lo trabajé con otras herramientas, no tan a profundidad con las que estás trabajando tú. Ujú. Pero a fin de cuentas, de repente oigo que alguien me está hablando golpeado y muy elevado y, sí, está bueno. Pero cuando antes me enganchaba, o sea, era así como que Ya sé. de mecha corta. Sí. Y el hacer esa limpieza emocional, Te de, ayuda a ya no de gancharte. sí, allá no engancharte. Ya no te ganchas. Ahora, yo recuerdo que en aquella época que andaba, yo me consideraba algo así como un indigente emocional. Porque traía estrés, traía resentimientos, traía miedos, traía Todo. angustias, era un indigente emocional. Cuando yo comienzo a trabajar con mis herramientas, pues yo en ese entonces traía lo que los doctores llaman el intestino perezoso, la colitis y todo eso.
pero era puro bloqueo emocional. Sí. Cuando yo hago esa limpieza emocional, mi sistema digestivo comenzó a trabajar a la perfección. Entonces, por eso te preguntaba hace rato, cuando las personas llegan contigo, ¿es porque ya se somatizó una enfermedad en su cuerpo o es porque traen el conflicto emocional? Llegan por las dos situaciones. Las dos. Sí. Por ejemplo, enfermedades que se han somatizado, como por ejemplo, ¿qué sería? Puede ser, estoy atendiendo a una persona con psoriasis. Psoriasis en la piel, que le salen Sí, así sí, sí. como, sí, Son sí, manchas, manchas rojas, así muy sí, se psoriasis. empieza a hacer como herida, se empieza a supurar Ah, ok. y se hace como cuando de niño te caías y las rodillas todas Toda raspadas, raspada, ajá, sí, la sí. cascarita Sí, se hace, se esa es llena, una cáscara de pero se psoriasis. llena la persona, todo el cuerpo. Y es muy Entonces, molesto, ¿no? Porque les da mucha comezón. Sí me han sí, tocado ver personas así. estoy trabajando con una persona con ese problema y otra con artritis, una persona muy joven con artritis. Entonces, sí ha tenido cambios, porque cuando yo trabajo en este caso, que es un menor, una menor, su mamá es quien me pide la terapia y su mamá es mis ojos y mis oídos con ella. Me va diciendo los cambios que va notando. Ah, ok. ¿Y la niña es la que tiene psoriasis? ¿O es Mm, la que tiene tiene artritis? artritis. Ah, la niña. Ujú. Ah, ok. Entonces, sí me va diciendo, ¿sabes qué? Tiene cambios, lleva cambios, ya no tiene tanto dolor, los dolores han Han disminuido. disminuido. Entonces, sí, esa, por ejemplo, sí me sorprendió mucho porque para la edad de la niña, de la menor, traía una carga impresionante, casi Emocional. 30 pares. 30 pares. Es demasiado. Para una persona, una niña de 12 años, es demasiada carga. Lo normal sería que se fuera que a unos Pues máximo 15, 15 pares, o sea, la mitad. ¿sí? Pero una carga de esas, para esa edad, es una carga Existe impresionante. una terapia que se llama biodescodificación, ya es que según la personalidad o las emociones o los tramos emocionales que ha vivido una persona, Sí. son las enfermedades que se presentan en su cuerpo. Mm. Entonces, yo tenía entendido que personas por ejemplo, hay personas que son muy rígidas, muy cuadradas, muy, aquí se hace lo que yo digo y muy controladoras, Impositivas. y son las que normalmente son problemas en las rodillas, ¿no? Y que las personas que tienen artritis son las personas que les gusta estar juzgando a las personas. En el caso de la niña, pues No, no no sé creo qué que sea, sea ese el caso. pero el entorno también tendría mucho que ver, La infancia, sí, está entrando a adolescencia, su infancia, lo que vivió en la en infancia. la infancia. Ujú. Entonces, tú te vas igual al Se le supraconsciente hace los mismos terapias, exactamente todo y, igual. por ejemplo, ahí los detonantes te han aparecido, ¿cuáles son sus detonantes? Se los paso a su mami. Me dice, Y, sí, está diciendo eso por esto, por esto y por esto. ok. Ok. Y todo lo que me estás diciendo, así es. Y el supraconsciente te dice cuánto tiempo y también te dice cuántas terapias ocupa. ¿O ahí cómo lo Esa manejas? pregunta no me la hace el supraconsciente, me la hace la persona. Perdóname, ¿cuántas terapias voy a necesitar? Te voy a dar la respuesta que les doy siempre. No depende de mí ni de ti. Depende de tu mente supraconsciente. Qué tan rápido libere. Hay mente lenta y mente rápida. Ok. La mente lenta, su nombre lo dice, libera muy lento. Y eso es para cualquier tipo de Sí, emoción es que traiga. normal. Ya ves que hay unas emociones que se enraigan Sí, más. pero es normal. Lenta o rápida son sobre la marcha me he dado cuenta que hay esas dos tipos de mente. La lenta libera muy lento y la rápida de la primera terapia puede traer 35 pares emocionales y para la segunda trae 10. Me liberó 25. De la primera a la De la segunda. primera, así. Impresionante. Es una liberación marcadísima. A fuerza debe de sentir cambios porque tuvo una liberación muy fuerte. Entonces, ahí ya de la primera a la segunda ya tuvo una liberación muy fuerte. A la tercera ya entró al parámetro. Entonces, mucho depende, no mucho, depende totalmente de qué tipo de mente tenga, lenta o rápida. Entonces, Ok. no les puedo decir cuántas terapias va a necesitar para entrar al parámetro.
Créeme que cuando entran al parámetro, yo les digo, ya logramos el objetivo, que es entrar al parámetro y totalmente filtrado. Totalmente filtrado, ¿qué es? La base emocional. Bienestar, serenidad y equilibrador. Las tres Las emociones tres. base. Ajá, ese triangulito de emociones. Ya que se quedan así, les digo, nos vamos a 15, 18 días, nada más como monitoreo. Que permanezcas dentro del parámetro idóneo, totalmente filtrado. Porque como seres humanos somos montañitas rusas de Sí, emociones un día diariamente. traemos un conflicto y otro día Exactamente. traemos otro. Esto es vaciar la mente de las emociones, como cuando vacías el cesto de la basura. Está limpio, ya lo dejaste limpio. Pero le vas echando papelitos, le vas echando basurita. La mente es lo mismo. La puedes dejar limpia con la base emocional, pero día a día. Fíjate, y ahí la importancia de llevar una práctica de vivir el momento presente, ¿no? Ujú. Porque por estar con el diálogo interior, perdón, la mente no puede estar en dos lugares a la vez. O está aquí, por ejemplo, tú y yo estamos platicando, tenemos la Ajá. mente aquí, pero también la podemos tener, podemos estar arreglando situaciones ahorita mentalmente mientras estamos aquí, entonces no salimos del aquí. Sí, Pero también podemos irnos al pasado. sí. Ay, me acuerdo que lo que me hicieron. Entonces, O lo que quiero hacer en el futuro. o lo que quiero hacer. Entonces, mientras tenemos la mente muy ruidosa, es cuando, te digo, si no la detenemos a tiempo, nos enganchamos emocionalmente y comenzamos otra vez a ensuciar nuestro campo, se nos empiezan a bloquear los chakras otra vez. Sí. Entonces, qué importante es aprender a aplacar la mente y vivir el aquí y el ahora. No es nada fácil aplacar la mente. No, no es nada fácil. Nada Es lo que yo fácil. te comentaba, es una práctica que yo hago, de hecho por eso el programa se llama Cinco Sentidos en el aquí y el ahora. Ya cuando curas estás otra vez en piloto automático, entonces eres consciente y te aterrizas. Exactamente. Te aterrizas para que otra vez no te enganches emocionalmente y vuelvas otra vez con tus cargas emocionales, preocupaciones, estrés. Ahí también podemos recurrir al entrenamiento mental. Lo que decíamos ahorita. Sentimos que nos empezamos a llenar de alguna emoción que nos afecta, sacarla. Sacarla. Yo con las afirmaciones, cualquier otra persona con cualquier otra cosa, Sí, pero buscar sacarla, cada quien buscar. con lo que se Con la sienta. técnica con que, la que técnica. agarres, la primera que te acuerdes. Y por ejemplo, esta técnica de liberación emocional, tú dices que, bueno, como hay que entrar al supraconsciente, ¿a ti alguien te tendría que dar la terapia o tú también te das a la autoterapia? Yo me hago mis autoterapias, pero a nivel general. Hago lo mismo que hago con cualquier otra persona. Genero energía, plasmo, activo, canalizo. ¿Sí? Conscientemente te puedo decir, ¿sabes qué? Traigo mucha ansiedad. Me De, siento deprimida de manera consciente. de manera consciente. Consciente. Y trato los puntos, trato las emociones que yo conscientemente sé. Es como las herramientas que tengo yo, ¿no? Ajá. Que, traigo enojo y me pongo a trabajar mi enojo Sí, a un nivel consciente. exactamente. Conscientemente te puedo decir lo que traigo, pero supraconscientemente no te puedo decir qué traigo. Entonces, ¿qué hago? Hago el mismo procedimiento que se hace con todas las personas, pero le pongo los imanes a todas las emociones. Para tratar, Para, de cierta manera, garantizar que toques el que trae, ¿no? exactamente, el que no sé qué El que traigo, no sé qué- el que no puedo detectarme. Muy diferente a entrar a la mente de otra Y persona, saber cuál es sacar todo lo que justamente. trae específicamente, tratarlo. De hecho, hay personas que después de la terapia, si traen algún dolor en su cuerpo físico, después de la terapia desaparece el dolor. ¿Qué pasa? Liberó la emoción que le estaba generando el dolor. De hecho, el dolor es como que un indicador que algo anda mal, ¿no? No es tanto que Exactamente, te traigas está avisando el cuerpo. no es como que, traigo un problema físico, no, es la parte emocional que te está indicando, te está mandando un indicador de que, oye, Ajá, algo atiéndeme. atiéndeme. Sí, Entonces, cuando atiendes el estado emocional, el indicador desaparece. exactamente. De hecho, creo y estoy convencida que las personas vamos con los doctores porque no atendemos el cuerpo emocional y el cuerpo físico de alguna manera lo manifiesta, de alguna manera truena. Solamente te manda una señal con síntomas, pero la causa, Acá es nada más poner el curita. el curita.
pero acá es atacar la raíz. Eso Acá. lo tengo más que comprobado. Imagínate cuántas personas no han operado de un hombro, de una pierna, de Cuando una se puede evitar, migraña, cuando era liberar la emoción. cuando se puede evitar. Exactamente. Yo, de hecho, a mí la doctora me dijo, tienes el intestino perezoso y me dio pastillas, ¿va? Pues nada, me las tomé como una semana, dos. Ujú. Pero cuando descubrí yo la liberación emocional, que empecé a trabajar, porque yo entré en un estado medio de depre, de esas veces que estás tirado, no quieres saber de nada. Y las descubrí y empecé a trabajar en ellas. El sistema digestivo comenzó a trabajar como tenía que ser. ¿Cuál intestino perezoso? Era bloqueos emocionales, lo que yo Exactamente. traía. Muchas veces lo que viene siendo los bloqueos, bueno, intestinos, algunas veces es culpas que traemos y no las liberamos. Culpas ahí atoradas. Y se representa con el estreñimiento, la Sí. colitis, porque no También estás mucho tiene que ver el plexo, el chakra plexo, plexo solar. que se encarga de lo que viene siendo toda esta área. Sí, toda esta área es como que el área emocional donde Ujú. se concentra. Si andas Exactamente. emocionalmente mal, se bloquea toda esa área. Sí, plexo siempre tiene que estar abierto. Siempre. Excelente. Todos, pero plexo también es muy importante. Sí, de hecho. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la audiencia? Algo que salga aquí de tu cajita de las emociones. Sí, que crean en ellos, que crean en que todo se puede lograr, que todos los seres humanos somos capaces de conseguir lo que queremos, quizá a base de mucho esfuerzo, de sacrificio, de entrega, pero se puede, no hay límites. Nada más es tratar de no envolvernos en esa atmósfera gris espesa para que podamos fluir y conseguir lo que queremos, pero que nunca se rindan. Y otra, que nunca se abandonen. Te puede abandonar quien quieras, quien sea, pero mientras tú mismo o yo misma o, no, o tú misma no te abandones, sales de la situación que sea. Te puede abandonar quien sea, pero mientras tú no te abandones, sales de cualquier situación. Entonces, ese mensaje para mí es muy importante transmitirlo a las personas y a muchos de mis consultantes se los he dicho. Mientras tú no te abandones, vas a salir de la situación que sea. Te puede abandonar quien tú me Quien digas, sea. quien sea. ¿Te va a doler? Claro, te va a doler. Pero lo vas a superar, no te vas a morir. Te vas a morir si tú te Te abandonas. abandonas y tú te dejas morir, ¿no? Exactamente. Entonces, mientras no se abandonen, Y todo como pasa. dice esa frase, todo es posible para el que cree. Exactamente. Si lo crees, lo creas. Exacto. Entonces, aquí cuando trabajamos con nuestro canal emocional, con el núcleo de las emociones, también cambia nuestra percepción y la forma de ver las cosas. Entonces, esas cosas que pensamos que no podemos hacer, comenzamos a hacerlas sin darnos cuenta, porque eran los miedos subconscientes los que no nos dejaban tomar las acciones para poder llegar a nuestros objetivos. Es correcto. Excelente, llega el momento del podcast que no me gusta y es cuando tenemos que comenzar a despedirnos. Estuvo Muy muy bien. interesante la plática, lo que nos has comentado, el Gracias. mensaje que nos acabas de dar. Pues bueno, las personas, si les hizo clic pues esta información, llévenla a cabo, o sea, no se abandonen si tú no Mientras tú no te abandones, sales de lo que sea, si no de te cualquier situación. transformas a ti mismo, pues ¿quién lo va a hacer? Exactamente. Entonces, aquí tenemos a una persona que nos puede ayudar. Yo también voy a estar ahí contigo Claro para que sí, con que mucho gusto. vayamos al núcleo de las cosas. Yo siempre estoy tratando de hacer cosas para seguir avanzando y seguir compartiendo información. Claro que sí. Voy a comenzar a despedir el programa. Gracias por haber estado con Gracias por la oportunidad. nosotros. Amigos, si les gustó este tema interesante, recuerden que lo pueden compartir con las personas que consideren que les puede ser de mucha ayuda.
Denle like. La próxima semana vamos a tener aquí a Pau Martínez con el tema de seres pleiadianos. Les recuerdo que permanezcan presentes en el aquí y el ahora con sus 5 sentidos. Yo soy su amigo Arturo Rivera y nos vemos a la próxima. Ánimo y muchas gracias. Gracias. Miriam, Muchas gracias. muchas gracias. Estamos. Les recuerdo que mi libro Concedido y mi libro El Portal de los Deseos los pueden conseguir a través de amazon.com si son de México o a través de amazon.es si son del extranjero. Vayan, descárguenlos y aprendan las leyes universales con las que opera el universo para que comiencen a transformar su vida. Esto fue el podcast 5 Sentidos con su amigo Arturo Rivera.